emprendimos esta maravillosa aventura con muchas ganas y con mucha ilusión sobre todo. Porque primero por la credibilidad del proyecto, porque al final se trata de pensar en qué necesita Mérida, qué necesita nuestra ciudad, cómo podemos proporcionar los recursos para que se materialice. Me gustaría comenzar dando las gracias a este gran equipo por darme la oportunidad de trabajar con ellos, por confiar en mí. Me siento muy afortunada de haber conocido a estas personas que no solo son grandes profesionales, sino grandes personas. Y tengo la suerte de formar parte de un partido político independiente que no es de derecha ni de izquierda, que no depende de unas siglas, que no tiene ni puestos ni cargos en la asamblea, que lo único que quiere es trabajar por Mérida. Por Miguel, porque considero que Miguel es una persona honrada y muy trabajadora. Y creo que el proyecto que tiene es un proyecto muy especial y considero que será un gran alcalde para Mérida. Lo hago por ti, por los ciudadanos, porque viendo esas barriadas a las que hemos ido el centro, pues creo que somos todos iguales. Y la tercera razón es por Mérida. Lo vamos a dejar ya de dejar de falsas promesas, porque no llegan a ninguna. Nosotros sí prometemos cosas que vamos a hacer. Y ahora que estamos aquí en la zona norte, prometemos que vamos a hacer un centro cultural para la zona norte. Ahora mismo está sin zona norte. Lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí. Yo creo que Osuna nos ha puesto unos ventiladores gigantes en Carija y nos ha intentado molestar. Pero ni Osuna ni nadie va a ser capaz de parar una ola de cambio que llega y que representa este equipo maravilloso de gente. Yo, a todos los que estáis aquí, os agradezco de verdad vuestra presencia, pero dejadme que lo haga de verdad a este equipo maravilloso. Decía Paco, y hablaba del tema de los líderes. Un líder no es nadie si no tiene un gran equipo detrás. El motor y la gasolina que nos ha llevado hasta aquí, el motor habéis sido vosotros y la gasolina ha sido esta ciudad. Esta ciudad que nos vio nacer o no. El otro día decía el alcalde y presumía que era la única lista que todas sus personas, todos sus candidatos eran de Mérida. Pero no, se supone que nosotros somos una ciudad abierta, que más da que sean de Mérida, que sean de otro sitio, ¿no? Lo verdaderamente importante es que estén involucrados en la ciudad. ¿Y de qué te sirve que sean todas esas personas de Mérida si después las decisiones las toman en Badajoz? Pues mucho mejor que sean de cualquier otro sitio, pero que seamos lo suficientemente importantes y lo suficientemente independientes de cualquier partido político para tomar nosotros las decisiones directamente. Y de ahí nace Por Mérida. Un partido independiente, transversal, donde cabe todo el mundo y sobre todo donde solo tenemos en el horizonte una palabra que es Mérida. Son 6 letras que representan nuestro pasado, pero sobre todo nuestro futuro. Y lo decía muy bien, claro que después de todo lo que han dicho ya me quedan un poco de cosas que decir yo, ¿no? Sara, ¿y por qué? Por nuestros hijos, por nuestros nietos. Porque llevamos una historia detrás que queremos que siga evolucionando y que, como yo les decía, efectivamente, no sé qué lo contaba como anécdota, ¿no? Cuando estuvimos aquí la última vez había un grupo de chicas ahí en plan broma, decían, Miguel, danos un meeting. Y yo lo único que les decía era eso, estaban jugando, pues como están ahora todos estos chavales, aprovecharos ahora, porque dentro de 10 años ya no los vais a volver a ver. Y eso es lo que tenemos que impedir. Tenemos que conseguir que Mérida y Extremadura sea un sitio donde nuestros hijos puedan estudiar y se puedan quedar. Y que no esto acabe como una reserva india donde al final solo estemos las personas mayores. Es el mayor reto que tenemos que enfrentar. ¿Y cómo podemos conseguir que eso sea así? No queda otra que empresa. Y de verdad que hay fórmula. Lo adelantaba también Sara antes. Tenemos un montón de suelo. ¿Qué hay? Pero si Mérida tiene el término de los términos municipales más grandes de España, será un problema de suelo. Será un problema de agua, será un problema de sol, que son los 3 principios básicos de la vida. Pues ahí estamos, lo tenemos todo, vamos a por ello. Mirad, hay posibilidades, claro que sí. Lo que pasa es que lo que no podemos esperar es que solo por el hecho de estar nosotros aquí vayan a venir los inversores. Nosotros tenemos que ir a buscarlo. Esa va a ser nuestra responsabilidad, crear un grupo experto que vaya a buscar inversores, porque estoy convencido que Mérida es capaz de albergar empresas de cualquier tipo. Y son las empresas las que generan los puestos de trabajo y en ningún caso tantos puestos de trabajo que al final, sabéis que en el caso de Mérida nos vamos a quedar solo con camareros
y con todos los respetos, y yo me dedico a la hostelería, con camareros y con funcionarios. Esa es una obligación y es una responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Tenemos la obligación de hacer un pacto por las barriadas, pero no solo por un tema de ornato o de limpieza, que también, porque el centro está poco más o menos, sino porque se estreche esa diferencia, esa parte que algunos han llamado de desarraigo, de por qué no se pueden hacer tantas actividades que se hacen en la Plaza de España o en el Templo de Diana, por qué no se pueden hacer en esta plaza perfectamente, muchas de ellas, ¿no? Te digo esta plaza en Monte Alto como podemos hablar de cualquier otra zona de Mérida. Eso es lo que tenemos que luchar y por ahí es por donde nosotros tenemos que decir. Y también una cosa que decía Sara, que yo comento y es verdad, ¿no? Siempre se ha dicho, hombre, lo de Osuna es que es pan y circo. Bueno, pan y circo no. Pan y circo no, circo, porque el Pacharán comió ya ellos. Entonces hay esa Mérida, que es la Mérida que refleja los fuegos artificiales, hacen un reflejo muy bonito, pero crean una sombra detrás. Nadie se da cuenta de esa sombra. Y nosotros desde Por Mérida sí nos damos cuenta de esa sombra. Y vamos a intentar que ese reflejo de los fuegos artificiales llegue a toda Mérida, no solo a una parte de la ciudad. Y después quería comentar rápidamente, porque no os quiero aburrir, que a más de frío, dos cosas que nos vamos a jugar el futuro de la ciudad y que nadie le está dando importancia y que yo quiero trasladar. Uno de ellos es el ferrocarril. Y no quiero ponerme en plan, en fin, porque no quiero aburriros. Pero es un tema que nos tenemos que sentar, que tenemos que ponernos de acuerdo todos y por eso necesitamos un gobierno fuerte. Mirad, se presentan varios partidos, muchos candidatos y todos son respetables, todos son y tienen todos mi respeto solo por el simple hecho de dar ese paso. Pero mirad bien, a mí me dieron la oportunidad de irme con un cargo a otro sitio y intentaron comprar el que no pudiéramos desarrollar ese proyecto de Mérida y yo dije no. Dije no. Y lo dije por Mérida. Y lo hice por mis hijos y lo hice por vuestros hijos. Porque entendía que el ser candidato en Mérida, el poder tener la oportunidad de llevar ese proyecto a todos vosotros y a todos los ciudadanos, no tiene precio. No se puede pagar con un cargo ni en la Diputación ni en la Asamblea. Y para llegar a ciertos sitios tienes que tener cierta... A ver, no todos tenemos que ser catedráticos, ni todos tenemos que ser licenciados de Cambridge. Tenemos que tener un bagaje y un recorrido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos jugando mucho. Y hay algunos que no saben ni llegar a la sede del partido que les ha puesto en las listas. Y por eso tenemos que tener la suficiente cabeza para saber dónde estamos y lo que nos jugamos. Y os decía, el tema del ferrocarril, de la misma forma que a primeros del siglo XIX, a finales del XIX, primeros del XX, el ferrocarril en Mérida fue absolutamente fundamental para su futuro, el futuro del ferrocarril ahora en el siglo XXI es absolutamente fundamental para nuestro futuro. Tanto el ferrocarril, el tema AVE célebre que tanto habéis oído hablar, como el tema de mercancías. No se os olvide, nos están intentando hurtar el que Mérida siga siendo el nudo de comunicaciones más importante y por lo tanto el referente del suroeste peninsular a la hora del movimiento de mercancías y de pasajeros. Y otro tema, y eso hay que sentarse, hay que hablarlo, porque aquí todo el mundo mira para otro lado. ¿Sabéis por qué? Porque tienen a los de Badajoz, que son los que mandan, tanto en el PSOE como en el Partido Popular, como en el PP. Pero a nosotros no nos manda nadie, y lo vamos a decir alto y claro. Y otro tema que es muy importante y que también tenemos que sentar a verlo, es la fusión de Don Benito Villanueva. Yo creo que no hace falta que os lo diga, ¿no? Que la fusión de Don Benito Villanueva no es por un tema de número de habitantes, ni porque se haga una ciudad más grande que Mérida. Al final el número de habitantes es lo de menos. Es sencillamente porque se va a crear otro núcleo de poder. Hay uno importante que es Badajoz y se va a crear uno nuevo que es Don Benito Villanueva. Y en medio se va a quedar Mérida. En medio, hecho un sándwich. Y por eso tenemos la obligación de todo eso, tenemos que verlo, tenemos que repensarlo. Y no quiero cansaros más. Yo decidí en su momento, como os he comentado, por el futuro de Mérida, por el futuro de nuestros hijos, el echarme para adelante, porque pensaréis, si os dais cuenta y veis las listas, hay quienes no han trabajado en otra cosa que no sea lo público. Y os lo voy a decir claramente, te coges la lista del PSOE y desde el primero hasta el último todos están o son enchufados en empresas públicas o son enchufados en el no sé dónde o son... El caso es que nadie ha trabajado en una empresa privada.
Y te vas a otro sitio y te das cuenta que es que son gente que no han estado en política nunca y saben absolutamente nada de la administración. Somos la única candidatura que hemos sabido perfectamente conjugar parte de gente con experiencia política y con experiencia en la empresa privada. Y eso es absolutamente fundamental, porque lo digo de verdad, y con todo el cariño a los pueblos de alrededor, no somos el Carrascalejo. En Mérida, insisto, se está jugando mucho.